Continuamos con Ninsowish para principiante, mi sistema por supuesto, maniobra de intercambio o sustitución del bloqueador. Estimados amigos ajedrecistas, con esto hemos avanzado más en la comprensión de la cadena de peones. Todas las operaciones de intercambio en la región de una cadena solo tienen lugar con el objetivo de reemplazar un bloqueador enemigo fuerte por uno más débil. Y la experiencia que hemos obtenido en los estudios anteriores nos será de gran ayuda aquí. Tenemos que decidir en un caso dado si el bloqueador en cuestión es débil o fuerte, elástico o inelástico, y la facultad de discriminar correctamente en tales casos nos será de enorme utilidad. Aquí, por ejemplo, sería dama C2 una jugada débil a pesar de la fuerte amenaza que conlleva después de enroque, alfil por F6, torre por F6, alfil por H7, jaque, rey H8, alfil G6, o de lo contrario alfil D3, pero en ambos casos, después de E5, las blancas han ganado un peón, pero las negras han superado el bloqueo y ahora están listas para marchar por el centro. Las blancas aquí están inferior. Según Ninsowish, las blancas deberían perder. El error radica en el hecho de que las blancas habrían hecho mucho mejor en hacer algo para la defensa de su muro de bloqueo con el movimiento caballo D2. Después de enroque, entonces caballo F3, que esto es el camino correcto. El caballo está evidentemente mirando hacia la casilla E5, donde en un futuro puede convertirse en un bloqueador. En esta posición se podría considerar la maniobra siguiente: alfil D4, dama C7, dama E2, con la intención de seguir con el salto del caballo a E5. Con este plan de llevar el caballo a E5 podemos ensanchar el anillo de bloqueo. Sin embargo, es impracticable, ya que después de esa maniobra el negro puede jugar aquí caballo G4, una jugada muy buena, y después de H3 entonces responder con el avance E5 y los peones negros se imponen. La jugada correcta en esta situación que se muestra en la posición es precisamente dama E2, a lo que podría seguir torre de A a C8. En caso de que las negras jueguen alfil por E5, entonces caballo por E5, torre de A a C8 y ahora la ruptura C4, que es una posición o brinda a las blancas una posición muy fuerte. Sin embargo, después de torre a C8, seguiría alfil D4, dama C7 y caballo E5. Y las negras están seriamente bloqueadas. Podemos decir que la línea esta de alfil D4, dama C7 y dama E2 era mala porque el bloqueador de reserva que vigilaba el caballo F3 solo tendría un ligero efecto de bloqueo. Nunca lograría llegar a E5. En las notas a mi partida contra Salwe, partida que observaremos o estudiaremos a continuación, es de donde Ninsowish ha tomado este ejemplo y probaremos nuestra teoría de los intercambios con el siguiente ejemplo de Ninsowish. Este es el ejemplo ilustrativo de Ninsowish, de su partida con Salwe en el año 1911 y que comenzó con los movimientos E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3,
caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, alfil D7, D por C5, alfil por C5, enroque y F6. Las negras atacan con avidez al último miembro restante de la otrora orgullosa cadena de peones blanca. Su grito de guerra es espacio para el peón E. Pero sucede todo lo contrario. Las blancas respondieron con B4 para poder proporcionar a E5 una defensa duradera. La alternativa en esta posición era dama E2, que también habría sido una defensa del punto E5, pero no duradera, ya que seguiría, por ejemplo, F por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5 y caballo F6, y la dama que bloquea en E5 será fácilmente expulsada, por lo que considero que Ninšović en este caso considere que dama E5 es un bloqueador débil. Por lo tanto, B4 sigue alfil E7, alfil F4 y F por E5. Una vez más tenemos la operación de cambio de la que tanto hemos hablado. Esta vez no está realmente justificado porque el nuevo bloqueador, el alfil, demuestra ser muy fuerte. Después de caballo por E5, aquí se observa en la posición cómo el caballo y el alfil bloquean la casilla E5 y los peones de E6 y de E5 están evidentemente bloqueados. Sigue caballo por E5, alfil por E5 y caballo F6. La otra variante sería alfil F6, que se encontraría con la respuesta dama H5 jaque, G6, alfil por G6 jaque, H por G6, dama por G6 jaque, rey E7, alfil por F6 jaque, caballo por F6 y dama G7, con lo cual se recupera la pieza entregada al poder capturar posteriormente el caballo de F6 y por tanto la posición de las blancas sería completamente ganadora. Por eso las negras jugaron caballo F6 y ahora siguió caballo D2, enroque y caballo F3. Las fuerzas de bloqueo deben ser reforzadas por el caballo. Alfil D6. La variante que surge con alfil B5 produciría poco beneficio debido al alfil D4, dama A6, alfil por B5, dama por B5 y caballo G6, que ganaría un peón. Por lo tanto, alfil D6, ahora dama E2, reforzando la casilla E5. Torre de A C8, ya esta posición la vimos en el ejemplo mostrado anteriormente que Ninšović lo había tomado de esta partida. Y continuamos con alfil D4, dama C7, caballo E5. La inmovilidad del peón negro de E6 es ahora mayor que nunca. El blanco ha utilizado su recurso de manera muy económica. La posibilidad de una ocupación exitosa de los puntos D4 y E5 pendía de un pelo al aprovechar un poco el terreno. El negro continuó con alfil E8, torre de A a E1, alfil por E5, alfil por E5, dama C6, alfil D4, forzando al alfil de E8, que estaba buscando la casilla H5, a tomar una decisión, por supuesto defensiva, del peón de E7 con alfil D7, dama C2, reagrupamiento decisivo. Las negras continuaron torre F7, torre E3, B6, torre G3, rey H8, alfil por H7 y E5. La captura del alfil con caballo por H7 pierde debido a dama G6. Se ataca la torre y además se amenaza la ubicación de la torre en H3 para proporcionar un golpe muy fuerte sobre el caballo de H7. Por lo tanto, las negras lo que hacen es liberar su peón de E sacrificándolo. Sigue alfil G6, torre E7. El resto es como sigue, sin comentarios de Ninšović, quien jugó ahora
torre E1, dama D6, alfil E3, D4, alfil G5, torre por C3, torre por C3, D por C3 y dama por C3. Como podemos observar, las blancas han quedado con un peón de ventaja, pareja alfiles, y el rey de las negras está bastante debilitado. Así que continuamos con la partida sin comentarios de Ninsowi, sino con algunas notas que se me ocurran en el transcurso de este final de la partida. El negro respondió con rey G8 a 3, reforzando el peón de B4 con el objetivo de liberar la dama en cualquier momento. Rey F8, alfil H4. El alfil se dirige a otra casilla más útil posteriormente, pero continuemos. Alfil E8, las negras intentan deshacerse de la pareja de alfiles del blanco, pero este lo rehúsa con alfil F5, dama D4. Las negras desean evitar en este momento el ataque al peón de E5 por medio de alfil G3 y proponen, por supuesto, el cambio de dama, que las blancas gustosamente aceptan para pasar a un final después de dama por D4, E por D4, torre por E7, rey por E7, alfil D3, rey D6, alfil por F6, G por F6 y H4. Tras estas simplificaciones favorables al blanco con un peón de ventaja, se ha pasado a un final de alfiles, donde las blancas pueden pasar en un momento determinado dos peones en el ala del rey, mientras que el peón de D4 permanece bloqueado. Un ejemplo muy ilustrativo de esta partida de Ninsowi sobre los temas de bloqueo en la casilla E5 y D4 una vez que desaparecen los peones de las blancas, y evitar al mismo tiempo el intento del contrario de movilizarlo. Estos detalles debemos tenerlos bien en cuenta para no caer en tentaciones de aceptar peones que están por regla general envenenados y permiten el desbloqueo de los peones. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!